Utilización de pavimento asfáltico reciclado RAP en mezclas templadas. Las mezclas templadas son aquellas que combinan de manera homogénea agregados naturales y o RAP con emulsión asfáltica como ligante y eventualmente aditivos. Estas mezclas se definen como templadas, Half-Ware Mix Asphalt, por sus siglas en inglés, porque su temperatura de producción está limitada a los 100 grados centígrados. En el caso específico de la mezcla templada, de las cuales voy a estar hablando el día de hoy, se utilizó una tasa del 100% de material recuperado RAP. Ventajas ecológicas de este tipo de mezcla. De acuerdo a Rubio, MC y Moreno de la Universidad de Granada, en un estudio del 2013, se realizó un estudio comparativo de emisiones de una mezcla asfáltica en caliente versus una mezcla asfáltica templada, en la cual podemos ver que las emisiones contaminantes de las producciones de mezcla asfáltica se redujeron en todos sus casos en más del 50%. Esto es una reducción demasiado importante, por lo cual toma relevancia que estas mezclas asfálticas, además de tener un buen desempeño, también son mezclas viables de manera ecológica. En nuestro país no existe una normativa o un marco de referencia para el diseño balanceado de mezclas templadas, por lo cual propusimos un diseño basado en especificaciones de desempeño. Para lo cual primero realizamos un análisis del agregado, en este caso 100% RAP. Tenemos que tener una fracción representativa del RAP del proyecto en el cual vamos a estar trabajando. Tenemos que determinar el grado de envejecimiento del asfalto existente en este RAP y de acuerdo con este grado de envejecimiento realizar la formulación de la emulsión con los aditivos necesarios para tener un buen comportamiento del ligante. Vamos a definir la curva granulométrica, en este caso son mezclas asfálticas especificadas para su uso en base, por lo cual utilizamos los límites granulométricos de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes para bases tratadas. Y en diseño proponemos 3 contenidos de emulsión asfáltica, con los cuales evaluamos una primera etapa de desempeño con las pruebas de TCR, módulo resiliente y susceptibilidad al agrietamiento por medio de la prueba de IDEAL-CT. Si cumplimos las especificaciones basadas en desempeño, pasamos a la siguiente etapa y si no, tenemos que pasar a la reformulación de la emulsión para utilizar en esta mezcla. Una vez que tenemos los 3 resultados, los resultados de las pruebas para los 3 contenidos de emulsión asfáltica, vemos cuál es el contenido de emulsión que mejor resultados nos da en estas pruebas seleccionadas. De esta manera determinamos el contenido óptimo de la emulsión y pasamos a la segunda prueba de etapa de desempeño, en la cual medimos la curva maestra de módulo dinámico y la ley de fatiga por medio de la viga de 4 puntos. Como lo comentaba, la granulometría seleccionada es para una capa de base. Es importante mencionar que en esta tecnología se requiere hacer un análisis de la granulometría del RAP sin incinerar o sin lavar, es decir, se utiliza el RAP negro. Esto porque las temperaturas en las cuales se va a estar recalentando y homogenizando, mezclando el RAP con la emulsión no supera grados centígrados, por lo cual las partículas no llegan a disgregarse y se debe considerar la granulometría sin incinerar. El proceso de preparación del diseñada a una temperatura de 60 grados centígrados para tener producciones de mezcla alrededor de los 70 grados centígrados. Esta mezcla en laboratorio le damos un curado a la misma temperatura de compactación, que sería 70 grados centígrados por 2 horas. Realizamos la compactación y finalmente los especímenes de desempeño
se curan a 50 grados centígrados por 48 horas. Esto para eliminar el porcentaje restante de agua que pueda llegar a quedar en los especímenes y tengamos la mezcla 100% curada como va a quedar en campo. Ya mencioné que se realizó un diseño basado en desempeño, sin embargo, realizamos un análisis volumétrico para comparar a qué grado de compactación podríamos llegar con este tipo de mezclas templadas. En este caso, se evaluaron contenidos de emulsión asfáltica de 2.5, 3 y 3.5%, con lo cual llegamos a vacíos a los 100 giros de diseño de 5.5, 4.4 y 3.6% respectivamente. El 3% fue seleccionado como contenido óptimo y podemos ver que tiene vacíos similares a los de una mezcla en caliente. Los resultados para poder llegar a seleccionar este contenido como el óptimo, se obtuvieron módulos resilientes entre 1900 a 2600, se obtuvieron valores de índice T de 28 a 60 y valores de TCR de 77 a 82%. Aquí mencionar únicamente que el valor de desempeño, que fue por el que optamos seleccionar el 3% como contenido óptimo, es el valor de índice T, ya que con este contenido de emulsión fue el único con el que resultó un valor superior a 50 en valor de índice T. Es por ello que en flexibilidad es la mezcla que nos da el mejor resultado y lo seleccionamos como contenido óptimo. Una vez que ya seleccionamos este valor como contenido óptimo, pasamos a la segunda etapa y evaluamos pruebas de la curva maestra del módulo dinámico y fatiga en la viga de 4 puntos. En módulo dinámico, de manera puntual, el valor obtenido a 20 grados y 10 Hz fue de 3.868 megapascales. En la prueba de fatiga, por medio de la viga de 4 puntos, se obtuvo un valor de FEL de 200, mayor a la recomendación de este valor de 200 microstrains para una mezcla resistente a fatiga. A pesar de que es una mezcla que va a estar en la capa de base, se considera una mezcla asfáltica y su comportamiento a fatiga es muy adecuado. Siguiendo con estos diseños de mezclas asfálticas templadas, podemos tener diferentes grados de envejecimiento del RAP y podemos tener diferentes preguntas de si siempre va a funcionar de manera adecuada o siempre vamos a obtener estos mismos resultados del ejemplo de diseño que les acabo de mencionar. Para lo cual, evaluamos diferentes variables y en módulo y en la parte de flexibilidad en índice T para ver si siempre teníamos el mismo comportamiento. En esta primera etapa, con el RAP número 3 seleccionado, con un grado de envejecimiento de 106.7 menos 7.9, hicimos una variación en el tipo de material asfáltico utilizado, es decir, en la emulsión seleccionada para el diseño de una mezcla templada. En un primer caso, que es el primer renglón de la gráfica que vemos, también nos preguntamos qué pasa si únicamente calentamos el RAP sin poner emulsión asfáltica. La segunda variable fue qué pasa si utilizamos una emulsión convencional rápida, una SM6590. ¿Qué pasa si utilizamos la emulsión sí de ingeniería diseñada con rejuvenecedor, pero a un menor contenido de rejuvenecedor? Y finalmente, la emulsión específicamente diseñada para el grado de envejecimiento del RAP en cuestión. Bueno, lo que podemos ver, lo vamos a ver de mejor manera en las gráficas, es que cuando no utilizamos emulsión asfáltica o utilizamos una emulsión asfáltica convencional o una emulsión con un menor contenido óptimo de rejuvenecedor, vamos a tener una rigidización de la mezcla. Sin emulsión es una rigidización excesiva. Las otras dos gráficas o barras en azul podemos tener valores de 5.700 a 7.000 megapascales.
Y finalmente, cuando sí utilizamos la emulsión específica para el grado de envejecimiento del RAP utilizado, podemos ver que tenemos un valor de módulo dinámico similar al que ya les estaba mostrando en el diseño anterior, un valor de 4.676. Pero ahora, estos mismos casos, en la prueba crítica, en la prueba de flexibilidad, y de la misma manera, las primeras 3 barras en las cuales no estamos utilizando la emulsión adecuada o ni siquiera estamos utilizando emulsión, podemos ver que no llegamos a valores mínimos de 50 en índice T, que sería el valor recomendado para este tipo de mezclas. Nos quedamos con la emulsión, sí con rejuvenecedor, pero a un menor contenido rejuvenecedor en 28.32. Y para la emulsión específicamente diseñada para el grado de envejecimiento del RAP utilizado, tenemos un valor de 53.14, por lo cual cumple en módulo y cumple en flexibilidad. De la misma manera, ahora, además de evaluar diferente o tener una variación en el ligante asfáltico, quisimos también evaluar una variación en las temperaturas de producción de la mezcla. ¿Qué pasa si no calentamos el RAP entre 90 y los 110 grados centígrados? El calentamiento en el RAP va a funcionar como catalizador para activar el asfalto existente en este RAP y se pueda mezclar de manera homogénea con el asfalto de aporte de la emulsión asfáltica. Si esto no sucede, podemos ver que nuestro valor de módulo dinámico va a caer en un 50%. Viéndolo de manera gráfica, estamos comparando la misma fórmula de trabajo, solamente sin calentar el RAP y ni la emulsión. En la parte central, la fórmula de trabajo en condiciones óptimas, y la parte o la barra de la derecha, utilizando una emulsión con residuo asfáltico de mayor penetración, es decir, un asfalto más suave. Lo que podemos ver es que con la fórmula de trabajo en condiciones óptimas obtenemos valor de 4.000 megapascales. Con la emulsión convencional nuevamente se vuelve a rigidizar la mezcla, llegando a valores de alrededor de 7.000 megapascales. Y cuando no calentamos el RAP, es decir, utilizamos el RAP y la emulsión en frío, nuestro valor de módulo cae en un 50%. En la parte de rigidez, de flexibilidad de la mezcla, en estas mismas 3 condiciones, la emulsión convencional con residuo asfáltico de mayor penetración, nuevamente no alcanza el valor mínimo de 50 en valor de índice. Las dos mezclas con la fórmula de trabajo, una en frío y otra en condiciones óptimas, sí llegan al valor de 50, sin embargo, pues ya vimos que la condicionante o la limitante de utilizar la mezcla en frío es que su rigidez es muy baja, llegando a valores del 50% de lo que sí se puede obtener cuando el RAP sí se calienta entre 90 y 110 grados centígrados. Y finalmente, una evaluación o una comparativa de diferentes leyes de fatiga para ver en qué zona se sitúan los resultados de las mezclas templadas. Aquí estoy graficando 2 mezclas templadas con diferente RAP, diferente grado de envejecimiento y diferente emulsión asfáltica diseñada en específico para cada grado de envejecimiento de los RAPs utilizados. Comparándolos con una mezcla absorbente de tensión específicamente diseñada con agregados vírgenes y asfalto modificados con polímero, lo cual sería, digamos, nuestro resultado más alto o de mejor desempeño de una mezcla asfáltica, y también comparándolo con una mezcla templada fabricada con emulsión convencional 65-110 y una mezcla en caliente, una base negra, fabricada con un asfalto convencional PG64-22. Viendo o analizando los resultados de la gráfica, podemos ver que nuestra mezcla templada, a pesar de estar utilizando 2 RAPs diferentes, se sitúan en un mismo rango en la parte central del gráfico. Nuestra mezcla
con asfalto modificado con polímero está en la parte superior, y en la parte inferior tenemos también agrupadas las mezclas de base negra y mezcla templada con emulsión convencional. Analizando los resultados del FEL, podemos ver que las mezclas templadas tienen valores superiores a 200, al igual que la mezcla fabricada con asfalto con polímero. Y las mezclas que es con emulsión convencional y con asfalto en caliente convencional PG64-22 no logran este límite de 200 microstrains y no logran llegar a los resultados de la mezcla templada. Es por ello que una mezcla, podemos decir que una mezcla fabricada en tecnología templada con 100% de RAP, con una emulsión específicamente diseñada para este fin, tiene mejores resultados de desempeño que una base negra con agregados vírgenes y asfalto convencional PG64-22. Finalmente les muestro una gráfica de las consistencias de resultados de diferentes diseños que hemos hecho de este tipo de tecnología, en la cual graficamos dos líneas para generar ahí los cuadrantes en la gráfica. En el eje de las X tenemos el módulo dinámico y nuestro límite a cumplir para esta tecnología sería de 3000 megapascales. Es decir, todas las mezclas diseñadas tendrían que tener un valor mínimo de 3000 megapascales. Y el valor mínimo a cumplir para la parte de flexibilidad en la prueba de INDEX-CT es de 50. Aquí podemos ver que las mezclas en las cuales sí se utilizó una emulsión diseñada para el fin específico del RAP o del grado de envejecimiento del RAP quedan en el cuadrante 2 con un valor superior a 50 y un valor superior a 3000 megapascales. Las mezclas, como ya lo estuvimos viendo, que no tiene emulsión o que tienen una emulsión convencional o que fueron fabricadas en frío, quedan fuera de este segundo cuadrante, unas con limitante de módulo y en su mayoría con una limitante en su flexibilidad, con valores por debajo de 50 de INDEX-CT. Estas mezclas ya se han llevado a escala real, es decir, ya se han hecho producciones en nuestro país, en una planta de mezcla asfáltica. Se han hecho ya 2 producciones en planta y una de estas producciones sí se llevó ya a un tramo de prueba. Para las producciones se utilizaron en un caso una planta de doble tambor en contraflujo y en el segundo caso una planta de tambor secador sencillo en contraflujo. Son las que podemos ver en pantalla. En el primer caso de la planta de doble tambor, el RAP ingresaba, como cuando normalmente operan estas plantas, por la alimentación principal, como si fuera un agregado pétreo virgen. En este caso, como es un 100% del RAP, entra de manera en una sola fracción, se inyecta la emulsión en el segundo tambor, se mezcla y, bueno, tenemos la producción de la mezcla asfáltica. En el caso de la planta de tambor sencillo, de la misma manera, el RAP entra en una sola fracción, se seca, se calienta y el mezclado se hizo en un POC 1000 a la salida del tambor secador. El RAP, bueno, igual que una mezcla en caliente, una mezcla en tibio, se tiene que tener el adecuado manejo y el adecuado tratamiento, como lo que es quitar partículas de sobretamaño, evitar contaminaciones y tener un almacén seco en el cual se va a estar utilizando este RAP en la fracción o fracciones ya definidas en el diseño. Para la calibración y suministro de la emulsión se utilizó un kit de bomba adicional o externo a la planta de mezcla asfáltica, la cual se calibra en función de las toneladas de producción de cada una de las plantas. Este tipo de kit de bomba tiene una calibración por Hertz, lo cual nos da un suministro
bastante exacto de la emulsión que se está teniendo en producción. Por ejemplo, en el caso específico de la tabla que les estoy mostrando, es una producción que se requería al 3.5% de emulsión asfáltica. Y de los camiones muestreados en las fechas de producción que estamos teniendo ahí en pantalla, tuvimos porcentajes de emulsión de 3.3 a 3.7%. Es decir, en promedio logramos el 3.5% de emulsión óptima de diseño. Las temperaturas de producción en planta de la mezcla asfáltica, es decir, la combinación del RAP con la emulsión, tuvimos en el caso 1 temperaturas de producción de 76 a 86 grados centígrados y en el caso 2 temperaturas de 66 a 76 grados centígrados. Temperaturas bastante adecuadas, similar a lo que obtuvimos en laboratorio, alrededor de los 70 grados centígrados de temperatura de producción. El tendido y compactación y preparación del tramo es similar, a partir de este punto, es similar a una mezcla en caliente convencional, con las diferencias de temperatura, obviamente, de compactación. Pues la preparación del tramo es igual, se realizó en el tramo de prueba que se hizo, se realizó un fresado de alrededor de 20 centímetros de profundidad, donde se iba a alojar la base, que tenía esta misma profundidad, tendida en 2 capas, para lo cual se utilizó una extendedora de riego sincronizado, se realizó una capa de 10 centímetros compacta, utilizando un patrón de compactación de rodillo liso y rodillo neumático. Una vez que se finalizó el proceso de compactación, nuevamente entró la extendedora y colocó la segunda capa de 10 centímetros para una capa final de 20 centímetros de compactos de base. Recordemos que como lo comentaba, esta tecnología se utilizó para la capa de base. Sobre esta capa de base se colocó una mezcla en caliente convencional con agregados vírgenes de alrededor de 8 centímetros para ya tener la superficie de rodadura. Las temperaturas de compactación que se alcanzaron en tramo, la mezcla se estuvo tendiendo alrededor de los 75 grados centígrados. Como les decía, se tuvo un patrón de compactación con rodillo liso en un inicio y se terminó con rodillo neumático. Los resultados de desempeño obtenidos de este tramo de prueba son satisfactorios. Se obtuvo, como ya lo comentaba, un valor de emulsión asfáltica promedio de 3.5%. Se realizaron pruebas a los núcleos extraídos de obra y a mezcla que se recuperó de obra y se trabajó en laboratorio. Los vacíos alcanzados en obra fueron alrededor del 10 al 12%, superior a lo que se había pronosticado en diseño al compactar a 100 giros la mezcla en laboratorio. Por lo cual nos dimos cuenta que 100 giros en laboratorio es una energía excesiva para este tipo de tecnología. Entendimos que se tienen que realizar los diseños a un número de giros de 30 giros para tener vacíos similares entre lo que se obtiene en laboratorio a lo que se obtiene en campo, con un valor objetivo alrededor de entre el 4 al 8% de vacíos. Alrededor del 8% son los vacíos reales que se van a poder estar logrando de esta tecnología. De los núcleos extraídos directamente de obra, se evaluó la prueba de INDEX-CT, la prueba de flexibilidad, por ser la prueba crítica, obteniendo un valor de 68.88, mayor al umbral de 50 que habíamos fijado en diseño, teniendo un comportamiento adecuado. El módulo dinámico, para este caso en específico, se solicitaba mayor a 3.500 megapascales y tuvimos un valor de 7.483. Esto ya en mezcla recuperada de obra compactada en laboratorio. También evaluamos la prueba de susceptibilidad a la humedad por TCR
en el cual solicitábamos un valor mayor a 75 y obtuvimos un valor de 76%, lo cual también fue un resultado satisfactorio. Y finalmente evaluamos también la rueda cargada de Hamburgo, en el cual se utilizó el mismo valor recomendado para una mezcla en caliente, menor a 10 milímetros de deformación en 20,000 pasadas, y el resultado obtenido fue de 4.08 milímetros de deformación. Por lo tanto, también en susceptibilidad a la deformación permanente, la mezcla se comportó adecuadamente, y esto ya es mezcla de producción. Y bueno, finalmente, algunos comentarios finales de todas las tecnologías que hemos visto hasta el momento, que son mezclas con el uso de RAP en tecnología caliente, en tecnología tibia con aditivos, tecnología templada y tecnologías frías. Pues bueno, el objetivo principal de una mezcla en caliente o tibio, en específico estas dos con RAP, es tener un desempeño igual a superior al de una mezcla en caliente con agregados vírgenes, para que realmente podamos decir que esta mezcla es sostenible. Cada tipo de mezcla con RAP, de acuerdo con su temperatura de producción, es aplicable a diferentes capas de pavimento y a diferentes proyectos. Esto ya lo estuvimos viendo a lo largo de las presentaciones. Las mezclas en caliente con RAP o mezclas en tibio con RAP pueden llegar a ser aplicadas en proyectos de gran importancia para cualquier tipo de ejes equivalentes, siempre y cuando cumpla con el desempeño igual a una mezcla virgen. Las mezclas en frío, mezclas para base en frío o mezclas templadas, pueden ser utilizadas, ya ahí hay una limitante, únicamente en capas de base. Sobre todo las frías únicamente van a ser para capas de base. Las mezclas templadas van a ser o pueden llegar a ser utilizadas para capas de base, para cualquier tipo de proyecto de número de ejes equivalentes, o como capas densas de rodadura para proyectos con bajo volumen de tránsito, menor a 10 millones de ejes equivalentes en su periodo de vida útil. El RAP es un activo valioso de nuestras carreteras y en la manera de lo posible debe ser reutilizado en capas que aporten el mayor valor al nuevo pavimento que vamos a construir. Como lo decía en un principio, capas de rodadura, capas densas o capas de base. Es ahí donde tenemos que utilizar nuestro RAP para darle el mayor valor en su segundo o en su tercero periodo de vida útil. El adecuado manejo, tratamiento y análisis del RAP es indispensable para lograr el éxito en cualquier tipo de proyecto de mezcla. Si no tenemos un adecuado manejo, una adecuada caracterización o se nos llega a contaminar el RAP, bueno, aunque tengamos el mejor diseño o las mejores prácticas constructivas, no vamos a tener éxito en nuestro diseño. Tenemos que tener un adecuado tratamiento y disposición de este material, una muy buena programación para que desde el punto de vista, desde el momento que se está fresando el RAP, se lleve al centro de acopio y así minimizar el gasto por acarreos de este material. Y de manera final, independientemente de la temperatura de producción de la mezcla, de las diferentes tecnologías que vimos el día de hoy, con un adecuado diseño y producción se pueden lograr mezclas de desempeño adecuadas con cada tecnología, es decir, cada una para su uso específico, pero independientemente de la tecnología, con un buen diseño y producción, podemos llegar al éxito en estos diferentes proyectos. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto es lo que les quería platicar el día de hoy acerca del uso del RAP en diferentes tecnologías. Aquí están mis datos de contacto y bueno, muchas gracias por su atención. Saludos.